Y llegó el momento de recrear esas conversaciones tan esperadas por muchos y tan leídas por otros y tan vistas por otros tanto, porque claro, además de escuchar la radio, de ver las publicaciones en las redes sociales, muchos se van al canal de YouTube donde Ana María de Mena sube estas charlas aquí en FM del Lago. Buen día, Ana María, ¿cómo te va? Buen día a los oyentes, muy bien, muy bien. Bueno, elegiste unas figuras muy queridas, respetadas de San Martín de los Andes, el matrimonio Bradac, ¿por alguna razón en especial? No, simplemente porque estos días estoy con mucha actividad y de ellos no tenía que buscar material porque Ah, tengo, claro. entonces dice, como ya tengo el material, me resulta más rápido armar la charla. A veces me lleva el día entero anterior y ahora voy a ir al Congreso de Historia de la Junta de Estudios Históricos de Neuquén, estoy preparando un escrito, hay que ser muy... Entonces dije, Tenés bueno, mucho trabajo por mucha actividad, delante. O sí, por sea. suerte en actividad. Trabajo más que antes, cuando estaba en la universidad, pero bueno, Bueno, ahora elijo. bueno, contanos de Yanko y de Almirá. Bueno, los dos habían nacido en la que fue Yugoslavia, en alguna parte del territorio, actualmente es Eslovenia, y Janko era tipógrafo y llegó a Bariloche inicialmente en el año 49. Allí trabajó en una imprenta y en algún momento el propietario de la imprenta decidió abrir una sucursal en San Martín de los Andes y puso al frente a Janko Bradac. Él trabajó mucho porque, bueno, acá no había imprentas, No, no. entonces era un rubro que tenía muchas posibilidades. En algún momento, él llegó acá en 1951 y en algún momento le compró la imprenta o la maquinaria a su patrón y se estableció en la calle San Martín 892 entre Belgrano y Drury. Yanko era muy trabajador, muy trabajador y provenía de una zona que actualmente tiene en la bandera y en el escudo el monte Triglav. Como para nosotros el Lanín, bueno, Ah, el mira. monte Triglav era el emblema que inclusive está en el escudo y en la actual bandera de Eslovenia. Comento esto por lo que después voy a A comentar más ver. adelante. Bueno, él se estableció aquí y él se carteaba con Almira Rusena Zurla, también proveniente de Yugoslavia, no proveniente, nacida en ese momento en Yugoslavia, con todas las cuestiones que significaban la época del Mariscal Tito. Bueno, es una zona de un territorio muy castigado donde los habitantes han cambiado de nacionalidad a medida que las guerras y los Claro, sí. conflictos fueron cambiando el mapa europeo. La cuestión es que él quería traerla a Almira y logró hacerlo a través de una presentación en la legación diplomática de Yugoslavia con la anuencia y la firma y el testimonio de Aldo García y Miguel Asmar. ¿Por qué? Porque él tenía, ante el gobierno de Yugoslavia, tenía que justificar que tenía una posición económica que le iba a permitir dar vivienda, alimento y una vida confortable a Almira. Así vino Almira, todo eso tuvo que hacer. Bien, Almira había tenido una infancia de mucho trabajo, ya dijimos, una zona con muchos conflictos. Ella inclusive tenía que madrugar mucho para alimentar los animales, ayudar al padre que era comerciante. Y acá llegó con la dificultad del idioma. Claro. Yanko también, pero Yanko tuvo más facilidad para aprenderlo. Y me decía alguna vez el Chango Soria que a veces lo consultaba a él para preguntarle cómo se nombraba un objeto o cómo se podía expresar algo que Claro, no encontraba claro. las palabras. A Almira le costó mucho, inclusive ellos tenían ahí en ese local, la zona donde está la librería Patalibro y una chocolatería al lado, ahí tenían la imprenta que la llamaron Melipal. Y Melipal en Mapudungun quiere decir Cruz del Sur. También lo menciono porque más adelante voy a compartir algo muy bonito y es necesario saber esto. Bueno, la imprenta Melipal fue la primera imprenta de nuestro pueblo.
En la parte de adelante tenían un local comercial que atendía a Almira y en la parte de atrás funcionaba la imprenta. Almira, la recordaba, ayer me decía Sonia Olate, que la conoció, dice, yo era chica, pero la recuerdo con un pañuelito, alguna vez la vi con un mate en la mano, mayormente vestida con pollera, y bueno, le costaba mucho el tema del idioma, entonces se manejaba como podía. Y los chicos de entonces a veces se paraban en la vidriera, Sí. después entraban y le empezaban a hacer sacar objetos. Le decía, quiero esto, quiero esto. Y no compraban, lo hacían para escucharla hablar y para divertirse entre ellos. Y entonces Almira decía, no mira, no gusta, no compra, guardo. Y entonces volvía a poner las cosas en la estantería. Y bueno, anécdotas de esas hay muchas. De todas maneras, el matrimonio Braddock, que no tuvo hijos, fue muy solidario, a pesar Sí, de esa sí. cuestión de parece nosco, el tema del idioma. Ella siempre, muchos recuerdan los caramelos Us que ella le regalaba a los chicos, por ejemplo. Y eso es un gesto que habla bien. O hay vecinos que me decían, mirá, dice, era frecuente el manojito, ellos tenían vivían en un lugar donde había un poco de tierra y, no sé, repartir el manojito de perejil cuando aparecía el perejil, o las bolsitas con las cerezas corazón de paloma, vendían, pero también regalaban. Sí. Y tuvieron muchos gestos solidarios. Por ejemplo, hay un médico en San Martín de los Andes que se pudo recibir en la Universidad de La Plata, pudo doctorarse gracias a la ayuda económica de Yanco y de Almira, por un lado. Por otro lado, hacía precios especiales para las escuelas. Y también me decía el Chango, siendo maestro y director de la escuela número 5, que hizo muchas donaciones y le hacía precios especiales a las compras de las escuelas. También me decía tiempo atrás Víctor Soleño, muchas veces Almira llevaba ropa a su suegro, al doctor Núñez, al suegro del Soleño, para que lo pasara por el autoclave y mandaba en encomiendas la ropa a su país. Fíjate con cuánto cuidado, mandaba ropa limpia, pero además la hacía pasar por el autoclave. Mira. Eso es un gesto que va denotando el carácter de calidad y de humanidad que tenían. También subrayo ahora que hay muchos datos que me los dieron Carlitos Buganem, Virginia Fassbacher, Ángela Lugones, Jorge Fernández. Me fueron contando cosas con las que yo estoy armando esta columna. Por ejemplo, también colaboran mucho con la parroquia San José, con el Hogar Caritas. Tuvieron muchos gestos de ayuda a los demás. Pero en la vida diaria estaban consagrados al trabajo. Hay gente que por ahí, yo he escuchado los comentarios, ¿no? Pero trabajaban tanto, venían de la guerra. Es decir, saber que había comida en la mesa era importante. O sea, era gente que venía de una zona de conflicto, ¿no? No querían contar absolutamente nada de eso. Yo los conocí cuando estaba con Janet manejando la Rayam, y con su papá y con su mamá, don Bernardo y Francis. Ajá. La casa de Tía Rayán imprimía los talonarios de boletas con don Yanco. Claro. Entonces era frecuente, recuerdo una época muy complicada económicamente en donde no hacíamos muchos talonarios, los hacíamos en la medida en que teníamos dinero. Claro. Don Yanco siempre fue muy comprensivo y esa asiduidad con la que iba me permitía conversar con él, conversar con ella, hasta que logré, por esas cosas que uno tiene de querer tomar contacto, que se rieran, compartieran. Claro. Le pedí que me contaran la historia, si era cierto. ¿Usted es cierto que ustedes se conocieron por carta? Sí, pero no cuenta. Claro. Cuando él empezaba a querer contarme, Almira lo paraba. No cuenta, le decía. Claro. Entonces, ¿me muestra la imprenta, por favor, Yanco? ¿Seguro? ¿Interesa? Claro. Y sí, me hizo entrar una vez, me mostró cómo funcionaba, que es la que todo el mundo conoce ahora a través de la recuperación que hubo, las fotografías y demás. Sí. Y Almira siempre me regalaba algo. Sí. Algo, sacaba debajo de la vitrina un muñequito, un llavero, Sí. o una golosina que tenía y siempre me regalaba algo. Sí. Y si yo a veces le jugaba a decirle, mire, no tengo plata, Yanco, lleve,
lleve, después paga, después paga. Claro. Eran dos personajes muy, muy queribles, y si alguno no se ubica todavía, además de Patalibro, ahí estuvo la pizzería 624. Claro. A ver, va un poquitito más atrás. Claro. Pero eran muy adorables y no querían contar nada de su vida. Y cuando yo le decía, ¿usted estuvo en la guerra, Yanko? Y él a veces, como que de tanto insistir, quería, y repito, Almira le decía, no cuenta, no cuenta. Claro. Y Yanko decía, no cuenta. Bueno, sí, y además una cosa que me contaba Carlitos Buganem es que probablemente ya haya albergado la esperanza de volver alguna vez a su país, y los domingos, que era un día que no se trabajaba, solía ir al viejo camino de la Arrayán, que es por donde ella llegó al pueblo. Y Carlitos me decía, era como si desandando el camino a la Arrayán, era como si fuera el camino de regreso a su patria, ¿no? Y otro detalle que también habla de la calidad humana, en aquellas épocas en las imprentas se trabajaban con tipografía de plomo, y el plomo es terriblemente nocivo para la salud. Y me decía Virginia Fassbacher, que estuvo muy cerca, incluso que los acompañó mucho cuando Yanko falleció, cuando llegaban las fiestas de fin de año, el Día del Maestro, el Día de la Madre, que ellos vendían un poco más, porque claro, sí, tenían regalos, no solamente era papelería, sino que tenían regalos, souvenirs, artículos regionales, había mucho para vender, incluso cosas que las primeras cosas me comentaban de astas de ciervo que se vendieron acá, no sé si es así o no, pero me decían, ellos tenían cosas que sí, el turista que venía tenía la posibilidad de comprarlas, no había tantos negocios como para hacer esas compras. Y Virginia Fassbacher una vez le pidió a Yanko que le enseñara, porque le interesaba aprender a hacer impresos, y Yanko le dijo que no, porque podía afectar su salud. Y eso habla de la calidad de persona. Acá llegó un mensaje, Virginia Fassbacher también trabajó ahí. Claro, bueno, lo que estaba diciendo justamente. Bueno, un abrazo para Virginia, que me dio mucha información. Eran muy trabajadores y no decían absolutamente nada. Yo después me enteré de muchos años que, por ejemplo, el terreno que está entrando a San Martín de los Andes, donde antes estaban los ciervos, ahí a la derecha, esa esquina, era del matrimonio Bradac. Claro. Y después, bueno, no averigüé más, pero lo vendieron, por supuesto. Pero también tenían otras inversiones dentro de San Martín de los Andes, de las que muy pocos se enteraron. Sí. Eran trabajadores y previsores. Sí, y además me decía gente que los conoció bastante de cerca, estaban consagrados al trabajo. Bueno, era la educación de la época, sí. Es decir, es fácil comprender un poco lo que les pasaba. De todas maneras, vale resaltar la generosidad que tenían. Bueno, la cuestión es que la imprenta trabajó, y además eran proveedores no solamente aquí en San Martín, sino también en Junín de los Andes, porque sí, tampoco en Junín había imprentas en esa época. Entonces, el regimiento, los establecimientos públicos, los organismos públicos le compraban a ellos y le encargaban a ellos todo lo que era factura. En aquella época todo era papel. Vos vas a publicar hoy en el Facebook de la radio 2 fotos, y son fotos en realidad de los documentos de Yanko y de Almira, porque no hay muchas fotos. Sí sé que Didi Astete, por pedido de Almira, tiene guardado en algún lugar una foto que ella le pidió, que cuando se recordara, porque ella pensaba que a Yanko se lo iba a recordar, que esa foto estuviera. Mira. Y yo creo que en algún momento va a ser, cuando se ponga en marcha la impresora que alguna vez compró la Asociación Amigos del Museo y que en el 2018 donó para que sea exhibida, alguna vez supongo que se exhibirá, porque es parte del patrimonio del pueblo y está guardado. Bueno, la cuestión es que un día Yanko estaba un poco sordo, y un día cruzando la avenida San Martín, ahí muy cerca de la municipalidad, lo atropelló un colectivo. Estuvo internado unos días y finalmente falleció. Bueno, Almira se encargó de hacer un sepelio con la mejor calidad en todos los aspectos, aunque saliera mucho dinero. Vos recién acababas de decir que tenían una posición. Tenían una posición. Y ¿sabés qué? Hizo sacar fotos
y la idea de que todo fuera de calidad, un buen atado y demás, era para mandar las fotos a Eslovenia y que se notara que acá ellos estaban bien. Mirá qué detalle y cuánta pobreza, cuántas necesidades deben haber pasado en su país de origen. Y también escuché muchas veces que hay gente que ellos los dos están sepultados en el cementerio municipal de San Martín de los Andes, y hay gente que no entiende una frase que está en esloveno y en español. Y la frase que hizo colocar Almira dice, para la tumba de Yanko, ¿no? Bajo el Triblas se inició mi camino. Ahora sobre mí brillan las estrellas del sur. Aquí concluye mi estirpe. No tuvieron hijos, claro, ahí terminó la estirpe. Pero qué manera poética de decir un poco el trayecto que hicieron. Nacieron allá, murieron acá. Bueno, Almira siguió un tiempo con el comercio, después su salud se fue deteriorando y finalmente la imprenta se cerró. Pero previsora, como vos decías, previsores que eran, Almira nombró una albacea para, como no tenían descendencia, para destinar sus bienes. Una suma importante de dinero fue a un familiar que tenían lejano. Después dejó establecido una importante cantidad de dinero para la cooperadora del hospital, ay, me traicionó el alma quilmeña, para el hospital Carrillo. Y me contó Nieves Núñez que, entre otras cosas, hicieron un oratorio, construyeron los reclinatorios para el oratorio que hubo en el hospital, en el viejo hospital Ramón Carrillo. Todavía está ahí, e inclusive hay una imagen de la Virgen de Medjugorje, que es digamos la patrona eslovena, es un lugar de peregrinación, no oficial, pero es un lugar de peregrinación allá en su pueblo de origen. Y también destinó dinero para algunas entidades. Esto habla de la enorme generosidad. ¿Qué pasó? Había que desocupar el local una vez que falleció Almira. Entonces, la albacea decidió donar todo lo que era papelería, todo lo que podía servir para las escuelas, donarlo a las escuelas de San Martín de los Andes. Pero quedaron las máquinas de la imprenta, la impresora, las guillotinas, las cajas con tipografía, los muebles. Y en esos años atrás, cuando se desarmó esto y había que desocupar el local, la Asociación Amigos del Museo, que entonces presidía el doctor Julio Vimo, decidió comprar esos elementos que componían la imprenta para donarlos, para conservarlos, para que no se perdieran, porque pertenecían a la primera imprenta del pueblo. Esos elementos estuvieron exhibidos en varios lugares, en la Intendencia del Parque Nacional Lanín, algunas partes en turismo, como última instancia, algunos elementos se exhibieron en el Hotel Rosa de los Viajes, pero mover esos elementos era de mucho esfuerzo. Hay fotografías y filmaciones del doctor Benigno Fernández, que sucedió a Vimo en la Asociación Amigos del Museo, porque trasladarlos son cosas muy pesadas, había que pedir montacargas, había que hacer todo un operativo. Finalmente, en 2018, la Asociación Amigos del Museo donó al municipio esos elementos. Están un poquito desparramados. Sabemos que la impresora se puso en marcha gracias a la gente de la Artes Gráficas de las Arces, y que la idea es ponerlo en valor, exhibirlo, y que inclusive sea como un elemento educativo, que vayan los chicos de las escuelas, que vean cómo se hacía, cómo se imprimía antes, porque en realidad ese uso de la impresora ya caducó. Ahora las impresiones son de otra forma, son con otros elementos tecnológicos, pero la impresora está, y la guillotina, el resto de los elementos están. Entonces vale también resaltar que en algún momento Carlos Buganem promovió la idea y presentó la documentación para que se los recordara, que se le pusiera algún espacio público el nombre de Yanko y de Almira, pero eso pasó el tiempo y no prosperó.
Así que desde esta columna, de alguna manera, queremos recordarlos, porque gente de mucho trabajo, de mucha honestidad y que puso el cuerpo y el corazón en nuestro pueblo, es la que lo forjó. Y me parece que gente así merece ser recordada. Por eso esta columna de hoy, que no sé si querés agregar algo más. No, estoy. Bien, yo agrego que los que quieran ver más fotografías y escuchar esta charla viendo mi cara, que no me gusta mucho, pero bueno, acá está, gracias a las filmaciones de Ariel Maxit, las pueden ver en el canal de YouTube Historias y Protagonistas. Hasta la semana que viene, gracias. Nos encontramos el jueves que viene. Chau, chau.